¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de martes. Inició el 2021 y con él estamos ya en la antesala del proceso electoral que definirá el resto del sexenio. El PRI, el PAN y el PRD formalizaron una alianza electoral para competir contra la que encabeza Morena junto al PT y al Verde. ¿Cómo arranca el año electoral? Veremos qué piensan las y los panelistas de esta noche. Y en la mañanera de este lunes se hizo un polémico anuncio. El gobierno de México buscará que el Reino Unido permita la extradición con fines de asilo de Julian Assange, el fundador de Wikileaks y el mismo, el que el gobierno de Barack Obama quiso llevar ante la justicia de Estados Unidos. ¿Por qué le importa Assange a la 4T? ¿Es una buena idea o es demasiado costoso frente a la relación con el próximo gobierno de Joe Biden? Y en diciembre pasado, el presidente López Obrador volvió a insistir en que el derecho a decidir de las mujeres debe ser sometido a consulta pública, así como si el cuerpo de las mujeres fuera un proyecto de infraestructura como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Debe ser tema de consulta pública como pide el presidente o debe ser una reforma legislativa empujada por partidos de izquierda? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes, el segundo del año. Empezó el año y empezó la precampaña electoral para renovar la Cámara de Diputados. El próximo 6 de junio México vivirá una jornada histórica. Se realizarán los comicios más grandes con la renovación de 21,000 cargos de elección popular y además por primera vez las 15 candidaturas a gobiernos locales deberán ser paritarias. También habrá por primera vez un legislador o legisladora en el Congreso de la Ciudad de México migrante. ¿Cómo van las postulaciones y las alianzas políticas? Veamos el contexto. Frente a la elección más grande de la historia de México, los partidos políticos han apostado por las alianzas. 21,000 cargos serán renovados el próximo 6 de junio, entre ellos 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales y 30 congresos locales, ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y juntas municipales. Para la renovación de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral recibió 2 solicitudes de coalición. Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, irá en coalición parcial. En 171 de los 300 distritos de mayoría relativa, esta alianza registró candidaturas en común, correspondiendo 57 al PAN, 60 al PRI y 54 al PRD. La segunda coalición es Juntos Haremos Historia, que busca repetir el triunfo logrado en 2018 con Morena en la Cámara Baja. Junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, presentarán candidaturas en común en 151 distritos electorales, de los que 66 serán para Morena, 44 para el PT y 41 para el Verde. Para la búsqueda de gubernaturas, Morena ya definió 14 candidaturas después de un proceso de encuestas que no dejó conformes a todos los candidatos. En Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas, la decisión generó críticas al interior de la militancia, mientras que la coalición Vamos por México informó que aún no define quiénes serán postulados, pero que irán en alianza en al menos 11 de los 15 estados. Punto y contrapunto. Noche de martes, segundo programa del año, y hoy, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, buenas noches. Muy feliz de regresar. Feliz 2021 para todos y todas. Igualmente, feliz 2021. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Feliz año. Genaro, gusto. Saludos. Dolores Aragón, académica e investigadora. ¿Cómo estás? Bienvenida de regreso. Feliz año. Hola, feliz año. Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista, también ya lo conoces, amigo de este espacio. ¿Cómo estás? Y feliz año también a ti, Gonzalo. Feliz año, todo muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, primer tema, ¿cómo arranca el año electoral? Va a estar rudo este año, evidentemente. Ya lo estamos viendo en las precampañas. Uno de nuestros panelistas incluso se fue a competir por un cargo de elección popular. Me refiero a Martín, que por cierto es su cumpleaños y le mandamos un abrazo por ello. Pero evidentemente ya el año está con todo. ¿Cómo lo ves? Empiezo contigo, Ana. ¿Cómo ves las posibilidades para la alianza del PRI-PAN? Hablábamos de esa alianza a fines del año pasado todavía y de lo difícil que es para alguien como tú, pues que su partido se junta con un partido con el que ha sido históricamente némesis, ¿no? No te oigo. Es que... Ahí estás. No, sí, ¿ya me escuchan? Sí. Bien. Es un tema que sigue siendo complicado. Muchos de nuestros militantes al interior siguen sin entender cómo, de acuerdo a una interpretación histórica, pues el PAN surgió justamente para combatir al PRI gobierno, al PRI que nos dominó durante 80 años, que al final, pues de su propia historia ha evolucionado a Morena
¿no? El tema es que nos parece que, de acuerdo, comparándonos con pues otras democracias latinoamericanas, donde muchos partidos de oposición, por no unirse, por no fijarse en lo que une y no en lo que divide, pues dejaron crecer a las izquierdas, que al final terminaron con esquemas demasiado populistas y con esquemas tan destructivos como al parecer está caminando la Cuarta Transformación. Entonces, yo no te puedo decir que muchos de nosotros estamos tan contentos con esta clase de alianzas o con una clase de declaraciones donde digan que los candidatos caídos de Morena tienen espacio en el PAN, porque eso sí nos empieza a causar un poco de ruido. A muchos de nosotros y nosotras lo que nos preocupa es que el PAN pierda identidad, que el PAN de repente deje de tener significado para los mexicanos. Dejen ustedes para los panistas, para los que ya estamos convencidos de la doctrina y de la visión y de los logros de Acción Nacional, sino para todos aquellos primeros votantes o de los votantes no convencidos. Creo que tenemos una tarea primordial para lograr hacer entender a las personas de qué se va a tratar esta nueva alianza. El Frente por México, aunque como yo lo he dicho mucho, muchos dimos la vida por la campaña de Ricardo Anaya, muchos mexicanos no entendieron de qué se trataba el Frente por México y existe una latente preocupación que ocurra lo mismo con esto de Va por México. Creo que estamos en un gran momento para poder deshilachar, deshebrar muy bien cuál es el mensaje, cuál es el objetivo real. Y bueno, pues yo creo que el modelo que se está siguiendo aquí en la Ciudad de México con el presidente Andrés Ataide es un modelo bueno, donde no vamos en una coalición total, sino solo nos unimos para algunos distritos donde consideramos la unión puede ser la diferencia. Entonces, pues a ver cómo nos va. Por cierto, lo que mencionabas de la apertura del PAN a algunos de las personas que en Morena no queden, es una oferta que hizo Marco Cortés, el presidente de Acción Nacional. ¿Cómo lo ves? Voy contigo ahora, mi querido Alejandro. Las posibilidades ahora para la otra alianza, la de Morena, con el PT, que esa, bueno, con esa ganaron la presidencia, pero ahora se suma el Verde, también lo platicábamos en diciembre. Bueno, el Verde hay que hacer un estudio de caso, porque es el partido que más años ha estado en el poder, pasando desapercibido, y una alianza muy pragmática, pero si mal no recuerdo, desde el año 2000, cuando menos, ha estado ininterrumpidamente dentro del oficialismo. Y bueno, es una alianza absolutamente pragmática, con un partido con el cual no se comparten ninguno de sus postulados. Efectivamente, el PAN surge en contra del priismo en aquel entonces, del PRM, pero del PRM que enarbolaba Lázaro Cárdenas. Pero no es cierto que haya sido históricamente némesis de ese priismo. Desde Carlos Salinas vemos que han tenido una confluencia que se afianzó con el Pacto por México y ahora con Va por México, Va por México. Y yo, la verdad es que es un poco extraño ver cómo durante los últimos meses los panistas denunciaban esto del primor, la supuesta alianza entre el PRI y Morena, y ahora van aliados electoralmente con el partido en el tumor, ¿no? En el Todos Unidos contra Morena. Efectivamente, Movimiento Ciudadano hace una apuesta interesante de ir solo. Habrá que ver cómo les va. Y yo creo que del lado de Morena, pues va a ser muy interesante. Por primera vez, efectivamente, ya vemos paridad de género en las candidaturas a gobernaturas. Y lo que es muy interesante también es que se derrumba este mito de los superdelegados. Estuvieron insistiendo mucho que el uso de los programas sociales y que iba a ser una catapulta electoral para los llamados superdelegados. En realidad, que yo tengo identificado, la única persona que viene de ejercer ese cargo, pues es Indira en Colima, pero el resto son figuras estatales que no estaban dentro de estas estructuras. Entonces creo que se va desmintiendo y cayendo también esa narrativa, no solo la del primor, sino la de los superdelegados. Y esto de decir que la elección del 2021 es la más grande en la historia, pues sí es cierto, pero la del 24 va a ser la más grande en la historia también, y así sucesivamente, hasta que la tasa demográfica del país sigue incrementando, pero es algo muy rimbombante que le gusta decir mucho al INE. Correcto, y fíjate que sí, ese punto que haces sobre el Partido Verde, pues no lo había pensado. En efecto, es el partido que después del PRI es el que más tiempo lleva en el poder en la presidencia, o por una coalición así. Gonzalo, ¿coincides con este tema del mito de los superdelegados que menciona Alejandro? ¿Se cae de verdad? Era una de las preocupaciones desde el inicio del arranque de este gobierno. En efecto, muchos partidos de oposición decían, no, porque van a hacerlo las y los candidatos de Morena, los van a usar para fines electorales. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué más destacarías de cómo arranca el año electoral? Sí, coincido con Alejandro en términos generales y sobre todo por lo que hacen los superdelegados, es decir, el mito de que era un pedestal
o una plataforma para hacerle oposición al gobernador o gobernadora en turno, de ahí brincar, digamos, a la posición de gobernador, pues se cae por su propio peso. A mí lo destacable, y coincido con Ana y con Alejandro en este tema también, es respecto a las coaliciones. A mí no me asustan las coaliciones ni me preocupan, son naturales en cualquier democracia, en un sistema presidencialista o parlamentario. La política, al fin del día, es un juego, un ir y venir entre pragmatismo y principios. Y no olvidemos que la función de los partidos políticos es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país. Dicho de otra forma, es ganar las elecciones. Yo me imagino a los líderes o dirigentes del PRI, el PRD, el PT y el Verde haciendo sus cálculos, y al final del día llegaron a una conclusión hiperpragmática. Es decir, si no voy en coalición, probablemente hasta el registro pueda perder. Pero creo, y en eso es en lo que coincido, en que quienes más pierden con estas alianzas son Morena y el propio PAN. Morena porque es un partido apenas en conformación, cuya identidad está relativamente desdibujada, y llegar a su segunda o tercera elección fuerte, importante, aliados con el Verde, me parece que deja mucho que desear por lo que hace a la pureza de esa izquierda que en su momento pretendieron representar. Y por lo que hace a Acción Nacional, creo que pierde más porque no le suma mucho la alianza con el PRD y con el PRI, y para bien o para mal es el partido de derecha en el país, y es quien de alguna u otra forma tiene más clara su identidad en el espectro ideológico. Y en ese sentido pierde. Me parece que esta elección, a través de estas coaliciones, nos deja ver que los líderes de los partidos políticos son cortoplacistas y que, cuando menos para este proceso electoral, no nos ofrecen a los ciudadanos una visión de Estado de largo plazo. Me parece que será súper relevante también ver y analizar cómo decanta la acción afirmativa en el caso de paridad de género, es decir, las 7 mujeres respecto a las 15 gobernaturas. Y por último, me parece también fundamental poner mucha atención a la intervención de López Obrador, que recientemente salió que tiene 62% de aprobación, que dicho sea de paso, la coalición Va por México, que también coincido con Alejandro, pues le demuestra de alguna forma que sí hay una especie de pacto implícito, tácito, del famoso PRIAN, y le da baterías para contrastar su proyecto con el pasado, el neoliberalismo. Entonces, de alguna forma, esta alianza va a poner a López Obrador en la boleta electoral. Dolores, ¿coincides con lo que dice o tienes contrapunto a lo que dice Gonzalo? ¿Ves realmente, hay opciones o no con estas alianzas que uno, como dice una querida amiga, voy a tenerme que tapar la nariz para votar por alguna de estas alianzas porque pues estás viendo pues, a estos históricos enemigos, supuestamente PRI-PAN, a este partido que muchos le hemos dicho partido rémora, que es el Verde, en alianzas? ¿Hay opciones? ¿Cómo ves el lado de los ciudadanos, las candidaturas independientes, partidos que no van con alianza como Movimiento Ciudadano? A ver, yo coincido bastante con el análisis que hace Gonzalo, que me parece bastante atinado en distintos niveles, y creo que esta elección va a ser una elección que me gustaría definirla como una capirotada. La capirotada es así un dulce que se hace a base de pan, de otros dulces, de dulce de leche, de cacahuate, y hay de todo, encuentras de todo en la capirotada, ¿no? Entonces ahorita las alianzas son una capirotada que la verdad va a ser complicado, creo yo, desde la parte ciudadana, desde la parte social, no desde quienes hacen la política, digamos, como partidistas, sino desde la sociedad civil. ¿Con qué te vas a identificar? ¿Cómo te vas a representar? Coincido mucho con esta cuestión de la identidad de izquierda, creo que está bastante tergiversada ahora mismo con Morena, con estas alianzas que hizo con otros partidos políticos, y por supuesto creo que el PAN está perdiendo la oportunidad de construir un proyecto, digamos, como mucho más de derechas nacionalista, ¿no? Que eso está pasando en otra parte del mundo. Sin embargo, aquí nos damos cuenta de que están definitivamente correteando, como decimos vulgarmente, pues la chuleta, es decir, llegar a los puestos a como dé lugar, a como sea, porque definitivamente pues tienen que ser partícipes, y en política, y en el amor, y en la guerra, pues todo se vale, ¿no? Entonces vamos a ver estas capirotadas a lo largo y ancho, sobre todo del proceso electoral, y en cada entidad federativa vamos a ver también particularidades, porque recordemos los anteriores procesos electorales, Genaro y compañeros, recordemos estas demandas penales que, por ejemplo,
se hicieron de gobiernos del PRI contra gobiernos del PAN y luego de gobiernos del PAN contra gobiernos del PRI, y ahora mismo los estamos viendo sentados en la mesa como si nada pasara. ¿Por qué? Porque finalmente el enemigo para esta coalición, para la coalición del PRI, PAN, PRD, pues es un enemigo muy grande y es el presidente con una aprobación que no termina de bajar. Bien. Y por otro lado, Morena se va a enfrentar, ya nada más para cerrar, con esta cuestión de ¿quieren al presidente o quieren al partido? Esas son dos diferencias muy, muy fuertes que se van a resolver en este proceso electoral. Sí, y con varias particularidades, ¿no? Por un lado, eso también, por supuesto, el hecho de que la mayoría o todas y todos los candidatos van a tener que hacer campaña en tiempos de COVID, con mascarilla, sin eventos multitudinarios, a ver cómo se da también eso. Muchas y muchos van a tener que también hacer un nuevo uso de las redes sociales para eso, de las, campañas a través de videos en Facebook, Twitter y demás, que no, por supuesto, no sustituye a la presencia pública y a las plazas. Muchos también y muchas, pues el tema de la COVID misma, el manejo de la pandemia a nivel local va a ser temas como el derecho a decidir, que vamos a hablar en el siguiente bloque, temas locales también. ¿Qué más destacaría si cierro con ese comentario? ¿Alguien, quien levante la mano primero? Adelante, Alejandro. No, nada más una aclaración. Acabo de revisar, en 2006 el Verde no fue en alianza con Calderón, fue con Roberto Madrazo, es el único sexenio, digamos. Y en el 18 con Mid, pero ahora en el segundo tramo del sexenio sí va con el partido en el poder. Así es. Nada más la eficiencia, la apuesta que está haciendo el Tumor, Todos Unidos contra Morena, es bastante riesgosa. Y digo que es bastante riesgosa porque ellos asumen que se transfieren automáticamente los votos. Digamos, del PRI, del PAN y del PRD, que un PRDista va a votar por un panista y que un panista va a votar por un priista. Y yo creo que esa apuesta es bastante riesgosa, que si bien puede hacer daños en distritos en específico a nivel territorial por pactos locales, de cuestiones territoriales, veo muy complicado realmente que alguien del PAN votara por un PRDista o a la inversa. Y esas contradicciones se vieron en el terrible descalabro electoral que sufrió Ricardo Anaya en 2018. Bueno, tengo a Ana que quiere reaccionar también. Ya no me da tiempo para un comentario de Gonzalo. Abro el segundo bloque contigo, Gonzalo, pero vamos con Ana. No te oigo otra vez. Ahí está. ¿Ahí está? Iba a hablar del abstencionismo y del miedo del 2021 hasta que escuché a Alejandro. Es lamentable, es hiriente, es vulgar que se atrevan a usar la palabra tumor. Mi abuela murió de cáncer de mama por un tumor que no pudieron operarle y al que ahora su presidente nacional se atreva a denostar a sus contrincantes políticos con una palabra que nos remite a la muerte de tantos mexicanos y mexicanas, es lo más bajo que ha hecho Morena. O sea, y que tú lo uses acá en el programa, yo francamente te respetaba, pero ahorita estoy temblando porque yo critiqué mucho a Mario Delgado con los videos que sacaron diciéndole tumor. Si un cáncer tiene México es Morena, y más cuando se atreven a utilizar Bueno, pero a ver, ahí caíste en lo mismo, porque está usando la metáfora del cáncer para hablar de un partido, la metáfora de un tumor para el otro, ¿no? Porque es lamentable. Ya. O sea, bueno, yo a ambos les recomiendo con muchísimo cariño que lean el libro de Susan Sontag de La enfermedad como metáforas, que en efecto habla ahí justo sobre por qué no hay que usar las metáforas de tumores, cánceres y demás cuando se habla de política o cuando se habla de otras cosas. Déjame hacer una pausa, regresamos justo después de esta con otro tema. México ofreció asilo político a Julian Assange, acusado por el gobierno de Estados Unidos de espionaje y de conspiración. Es una buena iniciativa humanitaria. A ver qué opinan las y los panelistas cuando regresemos a Punto y Contrapunto, o nos ponen problemas con el gobierno Joe Biden. Regresamos, no te vayas. Estamos de regreso para el segundo bloque de la noche. Ayer el presidente López Obrador le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller Marcelo Ebrard, solicitar al gobierno de Reino Unido que Julian Assange reciba asilo político en México, aquí en nuestro país. El presidente dijo que él está a favor de que el fundador de Wikileaks sea indultado, aun cuando el gobierno de Estados Unidos, el de Obama, lo empezó a acusar de espionaje y de conspiración, acusación que sigue todavía en pie. Veamos el contexto. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo político al periodista australiano Julian Assange,
Assange, actualmente preso en Londres, es acusado por Estados Unidos de espionaje y piratería informática tras publicar en Wikileaks miles de documentos clasificados sobre las guerras de Afganistán e Irak y cables diplomáticos con evidencia sobre crímenes de guerra y abusos de derechos humanos. Este lunes, una jueza británica rechazó la solicitud de extradición apuntando que la salud mental de Assange podría deteriorarse en Estados Unidos, incrementando su riesgo de suicidio. En noviembre de 2010, el fundador de Wikileaks fue detenido en Londres luego de que la Interpol emitió una orden de captura solicitada por Suecia por violación y abuso sexual. Assange, quien negó las acusaciones, consiguió llevar su proceso en libertad tras pagar una fianza. 2 años después, pidió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres. Aunque Suecia desestimó el caso, Assange siguió refugiado en la delegación diplomática hasta abril de 2019, cuando Ecuador le retiró su apoyo. Entonces, la policía británica lo arrestó por haber violado su libertad condicional y un mes después, Estados Unidos solicitó su extradición. El diario británico The Guardian señaló que se espera que este miércoles Assange solicite su libertad bajo fianza, mientras el gobierno estadounidense aseguró que apelará el fallo que negó su extradición y el mandatario mexicano informó que su gobierno se compromete a darle protección. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema. Por ahí veíamos un tuit de nuestro querido Juan Ernesto Trejo, también amigo de este espacio, que decía, Gonzalo, pero qué necesidad, citando la célebre canción de Juan Gabriel. ¿Cómo ves este tema? ¿Por qué le importa tanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues el darle asilo político a Assange? ¿Por qué también al de Ecuador en su momento? Parece ser una pieza importante para algunos gobiernos en el mundo. ¿Y cómo nos pondría esto frente a la nueva administración del gobierno de Biden? Pero qué necesidad, coincido completamente. A mí me cuesta mucho trabajo en ocasiones entender o interpretar a López Obrador y encuentro 3 posibles soluciones a esta intervención de López Obrador de invitar a Assange al país. Una, puede confirmar la sospecha de muchos que López Obrador improvisa mucho, es decir, no reflexiona bien a bien lo que va a decir y se avienta como el borras. Esa puede ser uno. La otra, que tampoco la creo, es la cuestión del símbolo, ¿no? Es decir, se trata de la libertad de expresión, es un periodista muy famoso y lo invita a nuestro país de alguna forma a encender el polvorín para ver las reacciones de México. Y la tercera, que quizás es la más interesante y con más raíz, es la de probar a Joe Biden. Por un lado, ver su reacción, o por otro lado, mandarle un mensaje implícito de que no nos vamos a someter a la voluntad de Estados Unidos. Pero en cualquier caso, se trata de una provocación o una afrenta a Estados Unidos, tanto para demócratas como para republicanos. Es de alguna manera prioritario detener a Assange por el daño que creen que le ocasionó a su país. Pero si yo tuviera que titular esta novela, le denominaría Candil de la calle, obscuridad en la casa. Por supuesto que puede ser simbólico, a pesar de los delitos que se le imputan a Assange, el traerlo a México con una idea de proteger la libertad de expresión y la labor periodística. Pero veamos que en el contexto de esta invitación atacó al INAI, el órgano con autonomía constitucional que precisamente se aboca y se dedica a proteger y a garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia de todos los mexicanos. Mal hacen quienes atacan la autonomía de esos órganos constitucionales autónomos, porque en realidad lo que se pone en entredicho no es la estructura orgánica del INAI o de otros, sino la protección y la garantía del derecho mismo. Y por otro lado, pues tenemos en México una serie de problemas mucho más profundos que estarnos preocupando por Assange, si viene o no viene a México, si acepta o no la invitación de López Obrador, que es el asesinato a periodistas, y también de forma muy delicada, está el hecho de que López Obrador utiliza sus conferencias mañaneras para atacar a periodistas y medios de comunicación en una afrenta directa a la libertad de expresión. Entonces me parece que de alguna forma incluso puede ser como una burla que trate de traer a Assange a México para proteger la labor periodística, cuando en México vemos que es otra la realidad completamente. Dolores, ¿contrapunto o punto? Yo haría ahí un contrapunto. A ver, yo creo que es bien importante entender el juego que ahora políticamente quiere jugar Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Y creo que definitivamente sí tiene que ver con enviarle un mensaje claro, puro y duro a Estados Unidos de que en México las decisiones se toman de forma completamente independiente. Sin embargo, en el fondo no creo que haya un problema mayor en cuanto a las relaciones diplomáticas, y lo digo de forma azarosa. A mí lo que me preocupa de la llegada de Assange es la cuestión sobre todo de la seguridad en México. Es decir, estamos preparados. A ver, aplaudo esta idea romántica de querer ayudar a otras personas,
a otras personas, ¿no? Y podemos recordar el episodio de Trotsky también, cómo termina. Entonces, es aquí bien importante. Tenemos la capacidad en cuanto a la protección, a la seguridad, en un país como México, que está en un momento bastante delicado, y con un personaje que definitivamente tiene enemigos muy poderosos. Ese sería mi planteamiento muy, muy personal. Más allá del ícono, más allá de la idea romántica de un México abierto, vanguardista, cosmopolita, tenemos que ver cuestiones de la seguridad. Y por supuesto, ahí sí coincido, la seguridad de nuestros periodistas, la seguridad de nuestros activistas, ¿no? Esa parte también es bastante importante, pero ninguna de las dos se contrapone. Tú puedes ayudar a los de afuera y puedes ayudar a los de adentro, ¿no? O sea, no porque venga Assange significa que no debemos de ayudar a la gente interna. Por el contrario, ¿no? Se debe de reafirmar digamos, compromiso. Y bueno, creo que esa es la estrategia de fondo de López Obrador, el mensaje hacia Estados Unidos. Bien. A ver, México en efecto tiene una tradición de asilo larga, una tradición en la que en efecto han pasado personajes del exilio español, también por supuesto como mencionado hasta Trotsky. Pero hoy, y recientemente Evo Morales también, ¿no? Que fue un tema también de polémica internacional. En este gobierno se le está ofreciendo ahora a Assange. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Por qué le importa tanto a este gobierno? Yo diría que también Assange ha sido pieza fundamental para conocer algunos de los casos como los de Genaro García Luna y su presunta involucramiento con el narcotráfico. Hubo algunos cables dados a conocer por su organización que tenían que ver con ese tema. Pero ¿por qué más? Sí, yo no creo que sea una posición de romanticismo y al contrario, creo que es una posición de política de México como Estado frente al mundo y que es refrendar una tradición histórica del asilo. Eso nos ha caracterizado desde que recibimos cuando menos a León Trotsky aquí durante el cardenismo, pero también, como bien hiciste la remembranza, el exilio de la República Española y más recientemente a Evo Morales, quien dijo que si México no lo recibía, él corría el riesgo de ser asesinado en su propio país. Y hoy esa fuerza volvió a ser mayoritaria en las urnas. De ese tamaño fue la importancia de la oferta del asilo político. Y creo que cualquier defensor de la libertad de expresión, del derecho del acceso a la información, de gobiernos que rindan cuentas, que sean más transparentes, pues tendría que apoyar sin ambages, sin escatimar, sin menospreciar la oferta del Estado mexicano a alguien que ha sido perseguido político por difundir información que compromete al poder. Y me parece que, pues sí, Assange fue en su momento, digamos, el enemigo público número uno del establishment internacional, el establishment global, y me parece una posición de autodefinición, de soberanía, de que México, nadie le dicta su propia su política, sino que él lo decide de manera soberana. Entonces me parece que es refrendar una tradición de asilo, abonar en la libertad de expresión. No solamente no se contrapone con dar más seguridad a los periodistas, sino que se enriquece, se refuerza esta política, que efectivamente hay muchas asignaturas pendientes todavía que avanzar, pero también hay que decir que México no es el único país, incluso su propio país, que es Australia, ya también el primer ministro ofreció que una vez que pues acabe el tema legal en el Reino Unido, él puede regresar libremente al país de donde es originario. A ver, Ana, ¿cómo lo ves tú? Me imagino que a ti no te gusta esta oferta, como tampoco te gustó la de Evo Morales. Es que son dos personajes muy distintos. Tengo una postura un poco partida en este sentido. Creo que el presidente López Obrador está tomando una actitud muy de queda bien, porque justamente como lo mencionaban mis dos primeros compañeros, ojalá el presidente tratara a los nacionales como trata a los extranjeros. Ojalá el presidente le hubiera ofrecido asilo a los Levarón cuando recién tuvieron la masacre que pues devastó a muchos miembros de su familia el año pasado, cuando les negó la visita en el Palacio Presidencial. Ojalá el presidente hubiera sido tan generoso como fue con Evo Morales o como ahorita está haciendo con Assange. No lo fue con muchos nacionales, no creo que lo vaya a hacer. El presidente desapareció el fideicomiso de protección a activistas y periodistas mexicanos. En el arrebato del año anterior, cuando desapareció muchos fideicomisos, al presidente no le importó quitarle protección a muchos periodistas que en ese momento estaban siendo amenazados. Y nos enteramos por lo menos una vez a la semana de que algún periodista local
ya fue encontrado muerto afuera de su oficina, en su casa, es decir, y el tema es que ni siquiera figura en la agenda nacional. Nosotros sabemos que México es un país súper peligroso para ejercer el periodismo, pero a la Cuarta Transformación y tampoco a las autoridades locales no les importa el bienestar de los periodistas. Entonces, como bien señalaban, los periodistas se han vuelto un enemigo frecuente común. Hasta el último día del año pasado, el presidente atacó a un periódico nacional. Es decir, eso sí forma parte del discurso de los enemigos del presidente. Entonces, esa es como mi primera parte. Y después ya yo como Ana Villagrán, como millennial, como mexicana que cree en la transparencia, yo veo bien que se le dé una mano a Assange en términos de que al final lo que hizo, por supuesto que vulneró la seguridad nacional de muchas naciones, pero nos permitió conocer documentos documentados, clasificados. Es decir, Assange fue como una entrada a la verdad, es como un personaje de la posmodernidad que muchas naciones estaban necesitando. Bien. Ojalá hubiera más Assanges, por decirlo de alguna manera, no sé si así se diga en plural, sí, pero a mí me gusta que a este personaje se le rescate. Ojalá sí, hay este debate a nivel internacional, sobre todo entre quienes defienden los temas de derechos digitales. Muchas y muchos ven a Assange no como un criminal, sino como un héroe. Levantaste la mano, Alejandro, y también Gonzalo. Sí, solo para hacer una precisión, el hecho de que haya desaparecido un fideicomiso cambia la forma de ejercer el gasto, pero no el fondo, al contrario. Es falso lo que dice Ana, no se ha desprotegido a quienes se habían allanado a este mecanismo, sino todo lo contrario, han incrementado. Al inicio del sexenio había 798 periodistas en este mecanismo y para noviembre de 2020 la cifra había incrementado a 1.301. Hay muchos temas pendientes, pero es un cambio de paradigma en el cual el gobierno federal ya no es el principal represor ni censor, pero todavía falta mucho por hacer en este tema. Bien, y finalmente Gonzalo. Sí, yo un comentario muy breve. Está bien o está mal que venga Assange. Creo que al final del día no es muy relevante. No creo que nos vaya a aceptar la invitación, sobre todo si su propio país, Australia, ya se la extendió. Lo que sí me parece muy destacable y quisiera insistir es en la contradicción que hay hacia afuera y hacia adentro. Vemos no solo que ataca a Linay López Obrador, sino que su administración, con el paso de los meses y los años, se comienza a convertir en un poco más opaca y medio en enemiga de la transparencia. Y cada vez comenzamos a observar que distintos temas, como grandes proyectos de infraestructura y los presupuestos, como ciertas detenciones y liberaciones a Ovidio Guzmán, entre otras cosas, empiezan a convertirse en información confidencial y reservada. Entonces, qué bien que López Obrador le tienda la mano a Assange, me parece muy bien. Por otro lado, cometió un delito, no hay que olvidarlo. Y puso en treta a nuestro primer socio comercial, y en ese sentido me parece que es muy peligroso andarle jugando al independiente con Estados Unidos en un tema tan fundamental. Pero lo que me parece que es importante subrayar es la oscuridad en la casa, es decir, nos estamos convirtiendo en un país, y la Cuarta Transformación, un país mucho más opaco del que éramos antes. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con un tema también bastante polémico. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador volvió a hablar de él en diciembre pasado. Luego de la despenalización del aborto allá en Argentina, el presidente de México dijo que despenalizar la interrupción legal del embarazo en México es una medida que debe consultarse. Se debe consultar una medida que discrimina, estigmatiza y criminaliza a las mujeres. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Deben o no los derechos consultarse? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. La madrugada del pasado 30 de diciembre, al finalizar el 2020, el Senado de Argentina aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Un enorme paso para la lucha por el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Luego de este voto histórico, el presidente López Obrador reaccionó y dijo que despenalizar la interrupción del embarazo en nuestro país es una medida que debe consultarse. Aunque apuntó que no hay ninguna limitación y que la decisión deben tomarla las mujeres, dijo que no se debe imponer nada y que lo mejor es que se consulte a los ciudadanos. Colectivas feministas y personas expertas en derechos humanos recordaban al Ejecutivo Federal que el reconocimiento de los derechos no es un privilegio, es una obligación del Estado para velar porque ninguna ley o práctica discrimine a una persona
o a un grupo de personas, en este caso a las mujeres, que son criminalizadas por abortar y metidas a la cárcel todavía hoy en muchos estados del país. Desde la década de 1920, las mujeres de México han luchado por la despenalización del aborto, que según ha documentado el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, es la cuarta causa de muerte materna. No solamente eso, en varias entidades el aborto voluntario e incluso el involuntario es motivo de prisión. Solo 2 entidades de México han legalizado esta práctica. La Ciudad de México lo hizo en el 2008 y el estado de Oaxaca apenas en 2019. En el resto del país, abortar puede implicar la cárcel o la muerte para una mujer. A ver, empiezo contigo, Dolores. ¿Cómo ves este tema? El que el presidente, a lo largo de los años, así como hacía también con el tema de las consultas para el reconocimiento de parejas del mismo sexo, primero con sociedades de convivencia, luego con matrimonio igualitario, pedía consultas, empezó a dejar de pedir consultas para ese tema en 2018, pero sobre aborto sigue. A ver, creo que aquí el tema de la consultitis ya se empieza a usar como un comodín para no tomar una postura pública al respecto. Sabemos de cierto, y lo sabemos desde las campañas, que el presidente López Obrador nunca ha querido abanderar el tema del aborto por razones personales, ¿no? Ahora, sin embargo, en este ejercicio trato de hacer una reinterpretación de lo que dice. Si nos remitimos a una consulta, bueno, la consulta viva ya se da a partir de los congresos locales y a partir del Congreso de la Unión y a partir del Senado. Entonces, la posibilidad real para aprobar el aborto de forma rápida y en toda la República Mexicana tendría que ser a través del Congreso, porque la gente, la sociedad ya votó a sus representantes, quienes van a llevar la voz de qué cambios en las leyes requieren. En este sentido, podría ser que el presidente, y teorizo de esta manera, no quiera abanderar este tema, que me queda súper claro, pero vemos por otro lado a las mujeres de la Cuarta Transformación sí celebrando esta legislación, al menos en Argentina, lo que a mí me hace interpretar que es un tema que está presente en la agenda gubernamental y que quizá no lo vaya a abanderar el presidente, sino ciertas mujeres de la Cuarta Transformación. Eso yo lo interpreto por lo que alcanzo a leer. Entonces, es importante que se tome una postura, por supuesto, desde la Federación al respecto, porque los congresos locales no han tenido la fuerza para levantar este tipo de legislación. Te pongo el ejemplo de Sonora, te pongo el ejemplo de Baja California, el ejemplo en Nuevo León, etcétera, etcétera, y podemos verlo por toda la República Mexicana. Entonces, aquí hay 2 opciones, el Congreso Federal o una reforma desde el Ejecutivo. Entonces, ya el Ejecutivo dejó clara su postura al respecto. Y por supuesto, vuelvo a repetir, no ve a la consulta o a la consultitis como un comodín, porque hay decisiones que son poco populares, pero que son necesarias. Es como cuando tú eres maestro y que te la pases preguntando en clase qué quieren ver los estudiantes. Hay cosas que los estudiantes van a querer más y otras menos, claro, y tiene que haber una negociación, ¿no? Bien. ¿Cómo lo ves, Ana? ¿A consulta el tema del derecho a decidir o no? Evidentemente, yo sé que tú estás en contra. Sí, yo creo que el presidente justamente pide consulta porque sabe que no va a pasar. O sea, no pasaría. Yo creo que si se pregunta a la mayoría de los ciudadanos mexicanos o mexicanas por qué dijo que solo tendrían que decidir las mujeres, entonces no entiendo si está pensando que en la consulta solo participen mujeres mayores de edad o si va a ser de todas las edades, cómo sería este mecanismo. Yo creo que el presidente tiene bien claro, porque ya le pasó a Peña Nieto y el presidente López Obrador no va a permitir que le pase a él, que todo se le ponga en contra porque vaya con una iniciativa de esta naturaleza. Yo por eso creo que por eso se va por la tangente, como para no tener que tomar una postura y no tener que asumir el costo tal como lo ha hecho con el COVID y el tema de que la libertad está por encima de la vida de las demás personas. Entonces yo creo que de entrada ni siquiera creo que organice la consulta, y si organiza la consulta estoy convencida de que México va a decir que no. Es un tema que siempre nos va a seguir polarizando. Claro que está mal que las mujeres no puedan decidir sobre su cuerpo, pero también está mal que una mujer que no se quiera embarazar se embarace por falta de educación, porque no usan condón, porque permiten que los hombres
tengan relaciones con ellas de 1000 maneras sin protegerse por el tema de la violación, y sin embargo todas las que protegen el tema del aborto por violación no están pidiendo las penas máximas para los violadores. Muchos mexicanos y mexicanas vamos a seguir creyendo que abortar es asesinar, y es algo gravísimo en el sentido de que no por eso estamos en contra. Sin embargo, creo que esto sí tendría que entrar, yo esperaría ya como un tema de salud pública, porque como ustedes lo plantean, pues por supuesto que lo escuchamos y por supuesto que entendemos la cantidad de mujeres que se mueren por ello, pero si no viene acompañado de fincar responsabilidades a violadores, de educación sexual desde el inicio, le guste o no le guste a muchos partidos como algunos integrantes de mío, creo que al final lo que importa, que son los derechos de las mujeres y también los derechos de la vida que viene en camino, pues están a la deriva porque un presidente no es capaz de fijar una postura y de decir, este va a ser el camino. Porque Bien. al final, pues, lo que me preocupa también es la manipulación que está haciendo de toda la gente que votó por él. Por nosotros, mejor que pase la consulta y que se niegue. Pero definitivamente no creo que vaya a pasar. O sea, Veo a Dolores levantando la mano. ¿Qué les parece, Gonzalo y Alejandro? Si le permitimos a Dolores que más bien sea un debate entre ellas dos ahorita, y ahorita les consulto también a ustedes. Ahora sí que les consulto su opinión también sobre el tema. Gonzalo, Dolores, perdóname. A ver, aquí tenemos que dejar muy en claro, o sea, la necesidad del derecho a decidir y dejar de lado las creencias religiosas. Yo soy una mujer católica. Es que esto no es religioso. Pero necesitamos ir a por ello. Es decir, hay un problema de salud pública, pero creo yo, y en eso coincido en cierta parte con lo que dice Ana, yo evidentemente estoy a favor del aborto, en el sentido de que sea el derecho a decidir, como se hace en la Ciudad de México, que sea a lo largo y ancho del país. Sin embargo, creo que se necesita hacer una legislación mucho más precisa, mayor presupuesto para la atención, por ejemplo, de las maternidades, por supuesto, una reestructuración en el caso del sector salud para la educación sexual y reproductiva, también de los adolescentes y concatenado en el tema de educación, y por supuesto la cuestión de las adopciones, porque tenemos un grave problema de abandono y en la niñez en México. Esos temas creo que van concatenados con lo que viene siendo la maternidad por elección o bien la no maternidad, no querer la maternidad a raíz de distintos razonamientos, muy personales y sobre todo muy respetables. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer un cambio completamente de fondo, un análisis completamente de fondo, que desafortunadamente no se está haciendo porque nos estamos yendo por procesos. Iniciamos primero con este debate de la despenalización, ahora vamos con el debate de el aborto legal, seguro y gratuito, y gradualmente ha ido creciendo esa necesidad, entonces, de ir apuntalando pues un sistema de salud pública, evidentemente en favor de las familias y de las mujeres, de forma mucho más integral, comprendiendo las complejidades de la mujer, ¿no?, al respecto. Bien. A ver, ahora sí, quiero escuchar a Alejandro. ¿Qué opinas? ¿A consulta o no el tema del derecho a decidir? ¿Deberían de participar toda la ciudadanía, solamente mujeres? ¿Quiénes? No, a favor, sin ninguna ambigüedad del derecho a decidir. Me parece inaceptable que hoy en día haya todavía mujeres en la cárcel por haber tomado una decisión difícil, la más terrible posiblemente, la más difícil, o que corran el riesgo por practicarlo en condiciones no salubres, clandestinas. Eso me parece inadmisible, y más allá de las valoraciones morales que cada quien tenga en función de sus creencias, me parece que como sociedad no podemos seguir admitiendo estas realidades que laceran sobre todo a las mujeres en situación de pobreza. Yo creo que es un gran hito que Alberto Fernández se comprometió en campaña, cumplió con su promesa de impulsarlo, y que esto ayuda a la región en general, a toda Argentina, que ayudaría si desde el Ejecutivo se enarbolara, pero que también se corresponde hacer un trabajo de lucha, de seguir convenciendo, de seguir persuadiendo al interior de la coalición. Yo creo que ahí es muy importante. Hay que decir que estas decisiones no recaen en el Poder Ejecutivo, recaen en el Poder Legislativo y a nivel local. ¿Por qué Argentina, que es una república federal y presidencialista, pudo hacerlo a nivel nacional? Porque está establecido en su Código Penal Federal. Estaba establecido como delito el aborto, se descriminaliza. En el caso de México, este es un tema que compete a los congresos locales, y es ahí en donde hay que ir a exigir
que esto se reconozca y que ya ninguna mujer esté en la cárcel o por decidir sobre su propio cuerpo o esté practicándose una interrupción del embarazo en situaciones insalubres. Y entonces la renovación de los congresos locales este año, pues creo que es uno de los temas que se le tiene que llamar a rendir cuentas a quienes vayan a representar. Bien, y finalmente, Gonzalo, ¿cómo ves este tema? ¿Son los derechos, se deben someter a consulta o no? Hay quien está sacando el caso de Irlanda, en donde un país con mayoría católica, con un gobierno conservador de derecha, liderado por un primer ministro en ese momento, en 2018, abiertamente gay, pues ahí se ganó el aborto en una consulta pública, y es lo que el presidente, al parecer, pues trae en mente. Sí, me gusta los términos en los que lo puso Alejandro, sin ambigüedad por el derecho a decidir, es decir, sin paréntesis, ni comas, ni absolutamente nada. No coincido con Dolores en esto de la consultitis. Creo que como mexicanos deberíamos de evolucionar en distintas perspectivas y visiones sobre la participación del pueblo en la decisión de asuntos que nos competen a todos. No es el caso. López Obrador sin duda evadió pronunciarse, probablemente pueda ser o bien por su no alianza con el feminismo, como lo hemos visto, o bien porque se trata de un tema que está inserto en un proceso electoral y prefiere por prudencia política no entrarle ese tema justo ahora. Pero de todos modos no se puede hacer la consulta popular cual él la propone. En términos de la normatividad vigente, la consulta popular se debe hacer cada 3 años y está de manera expresa en la Constitución que no se pueden consultar los derechos humanos. Eso no significa, refiriéndome a la consultitis que decía Dolores, que no podamos modificar los términos en los que se realizan las consultas. Por ejemplo, en California hace algunos años se consultó sobre si debería existir una especie de PIN parental para que chicas de entre 15 y 18 años necesitaran la autorización de sus padres o madres para practicarse un aborto. Fue rechazada la consulta, pero no hubo mayor escándalo en que un tema así fuera sometido a la decisión de la mayoría. Sí. En este caso en particular del aborto es tan polarizante porque no hay medias tintas, es decir, no se puede llegar a un punto medio. O se reconoce el derecho o no se reconoce. Y en ese sentido difiero de lo que decía Alejandro, porque no necesariamente es un tema que se debe dejar a las 32 entidades federativas. Bien puede ser un esfuerzo nacional dirigido por el presidente de la República, donde se haga una reforma a la Constitución, que sabemos que al final del día en el procedimiento intervienen también las legislaturas de los estados, y que se reconozca de pleno el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y la otra vía es la vía judicial, que hemos visto que en México, cuando menos en este tema en particular, no ha tenido mayor avance o mayor éxito, salvo algunos casos muy aislados. En realidad han sido solo 4 veces en que la Corte se ha pronunciado sobre el tema. Me queda un minutito y levantó la mano Dolores. A ver, con esto no me refiero a que no se hagan consultas. Definitivamente necesitamos involucrar la participación ciudadana, Gonzalo. No me refiero a eso. Me refiero a que no puede ser utilizada la consulta en absolutamente todos los temas por una cuestión de logística y por una cuestión de que sería inviable. A lo mejor en la Ciudad de México funciona, pero fuera de la Ciudad de México, cada estado tiene estructuras y formas muy distintas, y lo que puede funcionar en un lugar, en otro quizá no funcione. Luego también está la cuestión de los derechos, y efectivamente los derechos no pueden estar siendo votados de forma constante. A eso me refiero. Ahora, entonces, si vamos a estar consulte y consulte, bueno, ¿para qué tenemos congresos? ¿Para qué tenemos otros mecanismos? ¿Para qué tenemos partidos políticos? O sea, creo yo que aquí se está poniendo también en jaque, y quizá ese también debe ser el debate. ¿Qué debemos de cambiar en nuestra estructura política actual para acoger esas propuestas, ¿no? Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo. Yo sé que Ana y Alejandro también querían participar. Vamos a tener oportunidad porque ese tema va a estar seguramente acompañándonos a lo largo del año. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha de la noche y también para despedirnos de las y los panelistas de hoy. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. El 14 de diciembre el gobierno del Reino Unido reportó una nueva variante del SARS-CoV-2 que se propaga con mayor facilidad.
Hasta ahora se han reportado contagios de esta variante en China, en Estados Unidos y en otros 30 países, pero en México todavía no. Lo que sí se ha registrado aquí en México es una serie de paparruchas sobre este tema. Por ejemplo, que esta variante fue generada por la vacuna de Pfizer-BioNTech. ¿Y esto cómo? Según esta noticia falsa, según esta fake news, según esta paparrucha, la vacuna de Pfizer contiene la nueva cepa detectada en el Reino Unido. Pero esto es completamente falso. La vacuna contiene una copia del código genético del SARS-CoV-2 para generar una respuesta inmune al virus y no tiene ninguna relación con la nueva variante detectada desde septiembre pasado. Además, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya dijo que esta nueva variante no afecta la efectividad de la vacuna. Así que esperamos que no hayas caído en noticias falsas, en desinformación, en paparruchas. Y hablando de vacunas, recuerda que hasta hoy solamente hay 2 autorizadas aquí en México. Una es la desarrollada por Pfizer y la otra la de AstraZeneca. Aunque el presidente López Obrador informó ya que la vacuna china de CanSino Biologics se aplicará a la población mayor de 60 años, su desarrollo todavía continúa en la fase 3 de pruebas y solamente se ha autorizado en China para uso militar. Fase 3 que por cierto se hace en México y ya no se está haciendo en otros países del mundo desarrollado. Por cierto, respecto a la vacuna CanSino, un grupo de científicos advirtió, como te mencionaba ayer, que podría aumentar el riesgo de contraer el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Según un estudio publicado en la revista Lancet, el adenovirus tipo 5, utilizado en la vacuna de CanSino contra el SARS-CoV-2, también se usó en ensayos de posibles vacunas contra el VIH. Y se encontró que los hombres que tuvieron sexo con hombres y fueron vacunados tenían mayor riesgo de adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana. De hecho, las personas con antecedentes de VIH no pueden participar en los ensayos de la vacuna CanSino contra la COVID-19, de acuerdo con el consentimiento informado que se está repartiendo incluso aquí también en nuestro país. Así que seguiremos atentos al proceso de validación de esta vacuna. Mientras tanto, sigue cuidándote, sigue cuidando a los demás. Utiliza cubrebocas si vas a salir a la calle, mantén la sana distancia. Pero si puedes todavía, por favor, síguete quedando en casa porque los contagios siguen al alza. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Soy Genaro Lozano. Descansa, muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado hoy, Alejandro. Gracias, Dolores. Gracias, Ana. Y gracias, Gonzalo. Bonita noche. Nos vemos mañana.